Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 22 de marzo de 2023. Voy con los saludos primero por orden alfabético. Juan Pedro Mir, buen día. Hola, buenos días. Eleonora Navata, ¿cómo Buenos te va? días, bienvenidas las compañeras en una tertulia más femenina que nunca hoy. Sí, no le dijiste bienvenido a Juan Pedro, anote eso. Está incluido. Muy bien. Las mayorías son mujeres, vamos con bienvenidas. Ah, ahora entendí. Desiree Pagliarini, ¿cómo te va? Buen día, gente, ¿qué tal? Y me encanta la deconstrucción de Juan Pedro. La remo. Y por último, Fernanda Fernández Feir, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Emiliano? Hace tiempo que no estaba por acá. Sí, los extrañaba. Bueno, vamos al primer tema. Tenemos dos, básicamente. Vamos al primero, que requiere una introducción con una cantidad de datos. La fiscal Gabriela Fossati solicitó ayer licencia médica por 30 días y lo hizo 24 horas después de que el fiscal de corte Juan Gómez resolviera cambiarla de fiscalía. La doctora Fossati fue trasladada de la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno a la de 16º turno, lo que implica que ya no estará a cargo de la investigación del caso Astesiano. Su lugar fue asignado a la fiscal Sabrina Flores. Ayer, en declaraciones al diario El País, la doctora Fossati relató que cuando se dirigía a trabajar a su nuevo despacho tuvo un quebranto de salud producto de la tristeza que le produjo la decisión de Gómez. La fiscal aseguró que el fiscal de corte la destrató cobardemente por problemas que tuvo él con Presidencia de la República debido al caso Astesiano. También sostuvo que Gómez minimizó sorprendentemente el incidente que ella tuvo con el fiscal Fernando Romano, que la subrogó en la causa durante una semana. Según Fossati, Romano la encerró y arrinconó entre dos paredes mientras le gritaba por razones políticas. Además, Fossati se quejó porque le asignaron una oficina muy cercana justamente a la de Romano. Gómez salió al rato a hacer sus puntualizaciones. Negó que tuviera problema alguno con Presidencia de la República, nada más lejos de la realidad, añadió en diálogo con el diario El País. Tengo trato institucional como debo tener con todas las instituciones y más con la institución Presidencia de la República, siguió diciendo. Por su parte, el otro aludido por Fossati, el fiscal Romano, optó por no realizar declaraciones y desde Presidencia tampoco se pronunciaron. Ustedes saben, aunque la doctora Fossati llegó el mes pasado a un acuerdo con Astesiano que permitió su condena a 4 años y medio de prisión por 4 delitos, todavía continuaba investigando a otras personas relacionadas con ese mismo expediente y en especial investigando la organización que Astesiano integraba y que se dedicaba a gestionar pasaportes para extranjeros en base a documentación adulterada. Además, estaba indagando al sociólogo Gustavo Leal por la reunión que éste mantuvo con el padre de Astesiano en la barra del Chuy. El abogado de Leal, Diego Camaño, había pedido la semana pasada que Fossati fuera sumariada y separada de su cargo, ya que, argumentó, la fiscal incurrió en una grave omisión, dijo, al no notificarle a su defendido los hechos en los que habría cometido los delitos por los cuales ahora va a ser investigado. El doctor Camaño también cuestionó que la magistrada se hubiera reintegrado apenas días después de solicitar una licencia médica por 2 semanas. Se reintegró justo, dijo Camaño, cuando el fiscal Romano se aprestaba a decidir sobre las derivaciones del caso Astesiano sobre Leal. Si bien este lunes de mañana la doctora Fossati le pidió a Gómez que le permitiera continuar con los casos que llevaba adelante, el fiscal de corte resolvió otra cosa. Unas horas más tarde decidió cambiarla de fiscalía. ¿Cómo justificó su decisión? Dijo el doctor Gómez, en nombre de la mayor transparencia y para terminar con el ruido mediático. Subrayó además que el traslado se produce en un contexto de situaciones notorias ocurridas en los últimos tiempos que han puesto en duda la conducción de la Fiscalía General de la Nación. Fue larga esta introducción, pero les aseguro que quedaron datos afuera, porque este caso tiene novedades, no sé, cada 2 horas, 3 horas pasa algo, ¿no? Esto es un resumen muy apretado de lo más reciente. Bueno, las escucho. ¿Quién empieza? Bueno, perfecto. Una de las abogadas. Sí. A mí, por lo menos, me deja una sensación de, lo mínimo decir, desprolijidad de la Fiscalía. Desprolijidad que se traduce, lamentablemente, en un
posible descrédito o por lo menos en un cuestionamiento sobre las instituciones públicas, en este caso sobre una institución vinculada directamente, nada más y nada menos con la justicia, lo que implica o puede llegar a tener consecuencias bastante difíciles en la sociedad, ¿no? A ver, tendría que conocer muy a profundidad, porque lo que nosotros visualizamos es el ida y vuelta mediático que hubo entre la fiscal Fossati, entre el fiscal Gómez y toda la situación que se dio en el medio. Tendría que conocer realmente qué llevó a determinar que fuera necesario el cambio de fiscalía, porque si es a mí no me convence, por lo menos como ciudadana, el escuchar, la mediatización. ¿Acaso no iba a ser mediático con otro fiscal de por medio? Era un caso mediático per se. O sea, era un caso que ya tenía implicancias mediáticas y que fue manejado por la prensa de una manera muy particular, que hizo que siempre siguiera estando en la palestra de todas las noticias día a día. Entonces, a mí por lo menos esa razón o ese motivo no me deja contenta. Y me hace pensar si hay temas de género de fondo, que yo creo que puede ser un planteo que, si bien estoy segura que mucha gente que me escucha dirá, no, bueno, pero ¿por qué todo tiene que ser un tema de género? ¿Por qué todo tiene que ser llevado a ese punto? Pero no sé si en el inconsciente no hay una cuestión de cómo es mujer o como no tiene, para determinadas causas que son difíciles de mediar o son complicadas, una figura femenina viene otra mujer, no la genera. Sí. O sea, me parece que ese argumento se cae en el sentido de que viene otra mujer la designada. No la nombran, queda por defecto. Igual, no sé si no lo haría tan lineal el razonamiento. Me parece que puede ser, o sea, no lo descarto, pero creo que por eso, a mí me deja el cuestionamiento. A mí siempre que se me remueva una mujer me deja la duda, siempre. Por las eso, mujeres son cuestionadas, es lo que estoy diciendo. Siempre. Ahora, en este caso también es real que quien la subroga porque viniera, porque era la que estaba, o por lo que quedara, no sé qué, también es otra mujer. Entonces también ahí a veces es más difícil de probar eso. No, perdón que te interrumpí, no sé si terminaste o sigo. No, está bien. Lo único decir a tu comentario, pero ya que hacemos el punteo, es que tenemos que ver también cómo le va a la otra, cómo le va a Sabrina Flores. Yo no quisiera a ver qué ahora qué pasa, tiene, ¿no? Por lo pronto, Sí lo primero que dijo a las pocas horas de asumir es: conmigo no cuenten para entrevistas y declaraciones, ¿no? Claro, bueno. Ella señaló, lo voy a desarrollar con perfil bajo. ¿Qué es lo que me parece que en este momento se necesita para este caso? A veces hay una tertuliana que es muy activa y que con esto de la remoción de la fiscal, yo la he seguido bastante, a Mariela de Marco, y que ella varias veces ha indicado el caso Astesiano terminó, o sea, ya hubo condena para Astesiano, entonces decir que la removieron del caso Astesiano es equivocado. Yo sigo mucho su razonamiento, me parece que está en lo correcto, porque también nosotros, y esto de la mediatización, que no es una única razón, creo que hay muchas más razones, y que en esto de la mediatización también hay responsabilidades de la fiscalía entera y de cómo se han pasado las cosas. O sea, ¿qué decía el mail que el sábado la fiscal le mandó al fiscal de corte, donde decía tengo elementos, no sé qué, para implicar a Leal, que después la fiscal dijera que se sintió mal cuando iba camino a su nuevo puesto de trabajo porque estaba triste? O sea, todo esto realmente no le agrega claridad y enturbia la información que se pueda tener sobre estos casos. A mí me parece que el manejo ha sido bastante desprolijo desde el comienzo hasta ahora, con los trascendidos de que la fiscal Fossati pidió que se la alejara del caso, después que no, que sí, que no, ahora parece que quería quedarse, en su momento se dijo que quería irse, también se manejó que ella quería tal destino, como que uno pudiera elegir en la fiscalía, quiero tal destino y me toca tal destino, o sea... Sí, había planteado concretamente el pasaje a una fiscalía especializada, sí. No una fiscalía de flagrancia como la que tenía y como la que va a tener ahora, sino una fiscalía especializada, delitos complejos, por ejemplo, ¿no? Claro, pero bueno, como que eso fuera cuestión de yo elijo y vos, jefe, me mandás a donde yo elegí. Me parece que todo ha sido tratado públicamente de forma muy desprolija.
No quiero encontrar culpables, no me corresponde, y además tampoco hay un solo culpable cuando algo se torna así. Me parece que es una conjunción de factores que hacen que las malas decisiones tomadas por varias de las partes a la hora de salir públicamente a expresar determinadas cosas hacen que esta situación se haya tornado lo que es. Tampoco me parece bien ni agrega nada positivo las declaraciones de algunos actores políticos al respecto, de algunos legisladores y actores del sistema político al respecto, calificando la Fiscalía como un comité de base, como un búnker. Me parece que todo eso lo que aporta es turbiedad a algo que ya de por sí está bastante turbio, porque los manejos no han sido del todo correctos, y debería ser momento de hacer lo que dice la nueva fiscal que va a hacer. Trabajemos callados la boca y a lo mejor llegamos a resultados que son los que la ciudadanía se merece, porque creo que nos merecemos conocer algo más de la verdad de todo lo que ha pasado, porque una vez que discutimos el caso Astesiano, yo decía acá, ya no tengo claro qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Es tanto lo que ha trascendido que no sé lo que es real ni lo que no es real. Bueno, y es tanto lo que ha ocurrido en esta saga, es tanto lo que ha pasado. Por ejemplo, recordemos, porque no me dio el tiempo de ponerlo ahora cuando situaba el caso, la doctora Fossati pidió aquella licencia de 15 días, de la que casi que ni nos acordamos, después de que el programa Legítima Defensa, vinculado con Caras y Caretas, hiciera públicos unos audios de WhatsApp de noviembre del año pasado, en los que ella le aseguraba a un periodista que la investigación del caso Astesiano no iba a llegar a su fin porque las piedras en el camino son permanentes. En esas grabaciones incluso mostraba otra vez su malestar con el fiscal de corte Juan Gómez por la falta de apoyo, por la falta de recursos con los que había contado para llevar adelante la indagatoria esta sobre el ex custodio presidencial. Y sigo. ¿Quién va ahora? ¿Voy? ¿O querés tú? Digo yo, ¿me dejas? Dale, voy bien. Dale. No, yo creo que en las situaciones complejas es donde se ve realmente la musculatura de las instituciones, ¿no? Si me permiten un pequeño comentario, estamos en un contexto donde hace 50 años se rompía la institucionalidad de un país, y en ese momento, yo tengo 50 años, nuestros padres no se daban cuenta que se venía la noche. El sistema político no se dio cuenta. Entonces, capaz que ahora estamos en una dinámica, por suerte no están el ruido de sables a la vuelta de la esquina, pero estamos en una dinámica institucional donde estamos como en una, si me permiten la palabra, en una rosca discursiva, en una rosca política, donde se nos está haciendo natural pasar determinados límites, y capaz que está bueno, comparto lo que decía Leonora, en algunos sentidos, llamarse a silencio y ver más allá. El caso Astesiano es un caso grave. Es un caso grave, es grave desde el punto de vista judicial, del punto de vista político y del punto de vista policial. Toca 3 resortes de la sociedad. No nos olvidemos que con el caso Astesiano quedó al descubierto una trama de la cultura de la institución policial que por lo menos es oscura. Entonces, esto va más allá de un tema puntual. Nos interpela como qué modelo de institución y de institucionalidad estamos construyendo más allá de los partidos políticos. Yo no estoy en condiciones, estimadas, de decir si está bien remover o no remover a la fiscal Fossati. Lo que sí, como un ciudadano medianamente informado, veo que la doctora Fossati ha tenido traspiés importantes en sus declaraciones, no desde el punto de vista técnico, porque no tengo capacidad técnica para decir, pero ha sido desde el comienzo, en lo que hace específico a su función, desde el comienzo de su actividad, ha tenido exposiciones, se ha expuesto, ha tenido, quizá por impericia, quizá por soledad política, quizá porque, no sé, pero ha tenido impericias importantes que se ven reflejadas con estos últimos comentarios que salieron en la revista Caras y Caretas. Yo no tengo capacidad para decir si hubiera llegado a buen puerto o no. Llegó a un acuerdo interesante con un acuerdo judicial interesante, llegó a la condena a Astesiano, pero creo que acá el punto es no seguir haciendo ruido sobre este tema, y que cada uno asuma sus responsabilidades. No se puede convertir la discusión de Fossati otro escenario más de la pelea oposición-gobierno, porque estamos en un camino equivocado. Cuidar la institucionalidad es más importante que la disputa político, electoral y parlamentaria viniendo las elecciones. Entonces yo saldría de ese contexto, dejaría trabajar a la Fiscalía. Si hoy el sistema político tiene algo que tomar, alguna medida que tomar con el fiscal Gómez,
que la tome, que haga las caídas y que haga la discusión pública sobre el triunvirato sí, triunvirato no, cambios sí, cambios no. Pero hoy en este contexto, habilitar a los distintos actores a que puedan tener las garantías para su debido proceso y acompañar y respetar la institucionalidad. Me parece que eso es un punto. Y bajar los decibeles de discusión, porque tenemos algo más preciado que cuidar, que la institucionalidad democrática, que se lastima no solamente en acciones violentas físicamente, sino también en acciones discursivas. Y nos vamos habituando a una violencia discursiva que no está buena. Ahora sí, Fernanda, la otra abogada de la mesa. Yo sabía acá que mi compañero republicano iba a ir por ahí, mira. ¿Sí? Lo primero que me anoté. Gracias. Bueno. Obviamente, el cuidado de republicano, hincha de Peñarol, las dos cosas. ¿Cómo yo? Bien. Yo sabía que son antimonárquicos cuando se dicen republicanos. ¿Por qué se dicen republicanos? Es una cosa que últimamente todo el mundo se la dice, soy republicano y nunca sé a qué se refiere. Entre otras cosas, pero estaría bueno hacer una tertulia de republicanismo. Sí. No, es que todo el mundo se dice, yo defiendo los valores republicanos. No todo el mundo. Capaz que podemos, claro, no todo el mundo. No todo el mundo es republicano. No todo el mundo. Justamente, pero hay un montón de problemas que estamos teniendo. No todo el mundo se autodefine republicano. Pero ni defiende la República. Se autoproclama. Y entre otras cosas que tienen que ver con la defensa de la República, es sí o sí necesariamente el cuidado de las instituciones. Y yo creo que Fiscalía... Queda anotado el tema para Anotalo. otra tertulia. Por favor. Ya mismo, atención producción, tema encanta. para una tertulia. Dale. Y yo creo que desde hace mucho tiempo la Fiscalía viene teniendo ataques o cuestionamientos o falta de credibilidad que justamente atenta al cuidado y a esta responsabilidad colectiva que tenemos que tener en la protección de las instituciones, en este caso Fiscalía. Yo creo que este es un episodio más de, quizá, como ustedes mencionaron, no sé si la palabra es desprolijidades, pero acá hemos presenciado filtraciones de investigaciones, filtraciones de audios, filtraciones que tienen que ver, que hacen justamente a una investigación, que pueden truncar una investigación, peleas entre fiscales, discusiones entre fiscales, contestaciones entre fiscales mediáticamente, lo cual se aleja mucho de una tradición que tenemos y que nos identifica como país, y que yo creo que tiene como si bien no hay un culpable único, decía Leonora, y yo estoy de acuerdo, quizás sí hay responsables de diferentes cosas. Y yo creo que hoy, y desde hace mucho tiempo, hay un responsable claro también con el mal manejo de la Fiscalía o con estos errores, que es el sistema político. Juan Gómez, no nos podemos olvidar que hace 1 año y medio está en calidad de fiscal de corte por una subrogación, por una falta de acuerdo político entre los partidos políticos para ver a quién le dan su respaldo con todo lo que eso implica para un lugar tan importante como es la conducción de la investigación y del interés público en materia penal. Entonces, eso por un lado en cuanto a que creo que el sistema político también tiene su que ver en a quién nombra o a quién le da o a quién no nombra, en realidad, por su omisión. Recordemos que para renovar este cargo se necesitan 3/5 de integrantes de la Cámara de Senadores. Eso implica 18, ¿no? Dicho esto... 18 senadores que, por supuesto, no los tiene el oficialismo, no los tiene la oposición. Y ahí está el corte, ¿no? Como se hizo toda la vida en este país. Porque hay cosas que están por encima de los partidos políticos. Y las instituciones seguro son una de ellas. Yo creo que este es un claro ejemplo de, a veces, inmadurez del sistema político. Pero agrego, al pasar nada más, hay otras renovaciones de autoridades que también están pendientes. Que también están pendientes. Corte electoral, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero yendo al caso de la destitución puntual de Fossati, a mí lo que me genera en este caso es que yo creo que cuando pasan este tipo de situaciones indeseables, con la exposición mediática que ha tenido... Es traslado, porque si hablamos de destitución me parece que es mucho más fuerte. Bueno, el traslado... Creo que las palabras en esto... Gracias por la acotación. Las palabras en estos casos, me parece que nosotros que estamos frente a los micrófonos tenemos que colaborar para ser precisos, porque también si no generamos ese ruido del que nos estamos quejando. El traslado de Fossati, de la causa... Que además yo creo que en estas cosas hay que ser transparentes. Y si se dan las razones, si se llama a una conferencia de prensa para dar las razones, creo que no se pueden dar excusas. Claro. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque Gómez plantea que ella pide la remoción, cuando en realidad vieron que tenemos... se pone a leer los mails del 5, del 4, del 6, del 17, y después que ella declara que no, pero que ahora quería...
Entonces lo que nos termina quedando es esa sensación que quizás no es real, pero nos termina quedando la sensación de, bueno, ¿y qué hay atrás entonces? Exacto. Porque yo creo que, y no sé si ustedes leyeron la declaración que hizo la Asociación de Penalistas Uruguayos, creo que es muy correcta en este sentido. A mí me pareció de todas las declaraciones de las peores que No, A mí pero yo estoy de acuerdo porque con tiene una Fernanda, perspectiva 100% jurídica en el Sí. sentido de los motivos que vierte arriba de la mesa Juan Gómez no son motivos jurídicos. La ley no prevé la remoción de una fiscal porque tuvo una discusión con otro fiscal, porque no pueden trabajar bien en conjunto. A eso voy, que cuando o se dicen las cosas claras o no se pongan excusas, porque al final lo que termina generando es este run run de que entonces hay otra motivación por detrás. Y yo creo que eso atenta otra vez más en la credibilidad de las instituciones. Y es lo que no nos puede pasar. Se abre paso a la especulación, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vos abrís paso a la especulación, ahí podés involucrar un montón de causas que por eso yo decía, a pesar de tener discrepancias en la mesa, yo decía, bueno, a mí por lo menos me deja la duda, me abre la duda como ciudadana común, no como abogada, como ciudadana común, que no puede ser por un tema de género. ¿Por qué no? O sea, las cartas sobre la mesa pueden llegar a mostrar que puede ser por ahí. Entonces, cuando no se es claro, como decía Fernanda, absolutamente de acuerdo con su planteo, abrís paso a una especulación totalmente innecesaria. Hay otra especulación, hay otro corte, ¿no? Presiones políticas se ponen arriba de Y la mesa. justo cuando también, está el que tema de Leal es muy en el medio, Sí. lamentablemente, delicado. infelizmente. Es muy delicado. infelizmente. Ninguno de los que ha intervenido hasta ahora, ni Juan, Pedro, Yo soy una más. No tengo Me problema. encanta. ninguna de las cuatro. Ahí va. encanta, me Ahí va. eh, Vamos a Peñarol. Género fluido. Ninguna de estas voces mencionó un nombre que sobrevuela toda esta discusión y toda esta polémica. ¿Leal? No, Aquí. Camaño. no, Romano. no. No sé qué. No, A ver. sé, perdón. Hay un nombre que es como un gran fantasma alrededor de todo este debate. Bueno, ¿Quién es el fantasma? Jorge Díaz. Jorge Ah, Díaz. ¿vos tan atrás vas? No, Sí. pero está todo el tiempo. incluso en la declaración. En las declaraciones Claro. políticas de ayer, declaraciones de Sí. dirigentes políticos de ayer, No, se eso habla sí, del club sí. de Jorge Sí, Díaz sí, y sí, quién sí. está con Jorge Díaz, Sí, quién no está con Jorge sí, es Díaz. verdad. ¿No? Pasa que yo las Igual, cosas que no yo puedo trato de- afirmar no las, a mí no también las O pongo sea, arriba que de la mesa. la época de Jorge Díaz al frente de la Fiscalía Si General no de la tengo Nación, pruebas, la etapa me lo inaugural guardo. justamente, fue marcante, ¿no? Para muchos Bueno. determinó problemas muy serios, para otros fue perfecto, fue profesional, pero está ahí. Es Y- bastante y hay un tema de natural. 10 alineamientos. años estuvo, ¿no? A la cabeza. Ujú. 10 años. O sea, en 10 años creás, creo yo, determinados afinidades con algunos grupos o relacionamientos más estrechos con algunas personas en la fiscalía y con otros generas descontento. Pero yo creo que eso es como cualquier periodo natural que se le puede dar a alguien que tiene que tomar decisiones en un lugar y bueno, va generando amor y odio al mismo tiempo, ¿no? ¿Puedo A mí me hacer un parece- comentario? sí, ¿Puedo hacer un comentario? Dale, después voy, Dale, que tengo dale. algunas cosas para Yo lo retomar que de las que dijeron las. pido disculpas sobre mi no referencia específica al tema de la remoción. Vuelvo, no tengo mayores elementos que un ciudadano común. Lo que pido, sí, lo que me pido a mí mismo, le pido a mis compañeras de tertulia, le pido humildemente a los escuchas, es que no nos olvidemos la trama que todavía está sin descubrir de la problemática que se empezó a tirar del caso de Astesiano. Que hay una trama que todavía está absolutamente por necesitar claridad ante la luz pública. Ese es el punto que esta situación Sea más claro. Claro, que sea más que hay toda una trama que tiene que ver con los pasaportes, que tiene Totalmente que de ver acuerdo. con El propio audio de la fiscal Fossati. el audio de la fiscal, algunos elementos que aparecen todavía de peso de Astesiano con el propio presidente de la República, comunicaciones con el presidente de la República, comunicaciones con la continuidad de la cúpula policial. Yo creo que no nos podemos olvidar del tema profundo que significó cómo desde el cuarto piso de presidencia un personaje con registros y un personaje que no debería haber estado desde el principio ahí, ocupó un lugar de influencia de poder y que generó y que a partir de ahí pudimos ver una trama de corrupción, una trama de inicio de corrupción que fue identificada por la justicia uruguaya. Yo creo que ese es el punto. Y tengamos
la grandeza republicana de plantearse, de ver que estos temas puntuales no nos tapen las necesidades de institucionalidad democrática y de convivencia. Yo quería agregar una cosa retomando lo que hablaban Fernanda y Desiree con respecto a la transparencia. Sí, a mí me parece que siempre cuando vos no das las explicaciones, cuando las explicaciones no terminan de convencerte y no son lo suficientemente fuertes como para poder aclarar las cosas, hay un velo de especulación, y que en este caso seguramente lo hay, porque no conforma que se diga que tenía que ver con una mediatización del tema, el cambio en la Fiscalía. Entonces, me parece que sí, nos merecemos más explicaciones, pero nos merecemos explicaciones reales, porque si no, va a seguir todo esto en el camino que no queremos, y es de los rumores, de las especulaciones, etcétera. Porque lo que yo creo que esta medida puede, a veces, en general yo tiendo a pensar bien de las personas, y que después me demuestren lo contrario. Y en todo este caso trato de pensar bien de las personas y decir, bueno, cuando hay equivocaciones son justamente equivocaciones y no intencionadas, y por malos manejos de situaciones que a veces se te vienen encima y no podés manejarlas mejor, y bueno, trato de creer en eso de las personas. Y a mí me parece que no dar explicaciones es otro error más, o no dar mejores explicaciones es otro error más, pero siento que este cambio puede tener que ver también con un cuidado a la persona de la fiscal Fossati, que ha estado muy, muy, muy presionada, pero no presionada por las cosas internas que no las sé ni no puedo hablar. Por nosotros, por los ciudadanos, por lo que decimos todos los días, porque en el comedor del trabajo hablamos de la fiscal Fossati, porque en la calle se habla de la fiscal Fossati, porque la gente especula con la salud mental de la fiscal Fossati, y demás, y demás, y demás. Y eso no lo soporta ningún ser humano. El grado de exposición en el que se le ha puesto con todas las especulaciones y demás a la fiscal Fossati, no se lo deseo a nadie, a nadie. Si fuera por eso, Leonora, igual, que es muy tardío. Por supuesto que es tardío, porque es lo que acabo de decir, estuvo todo mal hasta ahora. Si fuera de esa manera, que yo creo que no, pero si fuera de esa manera, la fiscal lo pidió en octubre, pero noviembre. Por supuesto, pero yo no estoy justificando a nadie con esto. Estoy diciendo, y ahora cuando si ahora se hizo, que la cuando dejen, ya lo había... la remueven. Bueno, es que tampoco yo sé cuándo pidió una cosa o cuándo otra, porque no sabemos nada, porque son comunicaciones internas que nunca debimos habernos enterado. Totalmente. Entonces, si ahora tarde se decidió cuidar a alguien que no cuidaste antes, sí, bueno, está mal, ojalá está mal, pero me parece que no. Hay cosas que quiero creer que son para cuidar no solamente a la persona, sino también a la institución, porque si esto sigue así, la bola va a seguir creciendo, la bola de nieve va a seguir haciéndose cada vez más grande, y vamos a terminar con un problema institucional muchísimo peor. Ya, y ahí hay una cosa que algo que vos dijiste, Fernanda. Otra expresión, sí, para complementar lo que venía diciendo, porque está en el pensamiento de algunos oyentes. Esto es la argentinidad al palo. Horrible. Me parece que es que no, yo no lo calificaría así, porque soy una persona que admira y respeta mucho al pueblo argentino. Es una preocupación, es una inquietud, es un temor, ¿no? De que el sistema de justicia uruguayo termine contaminado por cuestiones políticas de la forma tan deleznable que hemos visto del otro lado del río. Sí, de la Plata, ¿no? Me gustaría que lo expresen con las palabras tuyas, Emiliano, y no poniéndole epítetos de otras nacionalidades, porque me parece una xenofobia bastante que recurrimos a hacer los uruguayos, y creo que no estaría bueno. Agrego lo otro que dice el oyente en su mensaje. Argentinidad al palo es el sentimiento que me despierta la justicia uruguaya. Las y los jueces y fiscales uruguayos eran instituciones. Caímos en banalidades. Bueno, podemos estar a tiempo de rescatarlos. La justicia argentina juzgó y metió presos a los militares, y nosotros no lo hemos hecho tanto, así que me parece que eso hay que medirse cuando uno usar una nacionalidad como insulto, como algo que está mal, no es algo que a mí me gusta, y no me quiero pelear con los oyentes, pero suele sucedernos, y nos tenemos que también empezar a mirar nosotros en cuanto a qué usamos como calificativos negativos, y creo que argentinidad no es un calificativo negativo, al menos para mí. Pero quería terminar una cosa con algo que decía Fernanda, que ella puso en el mismo plano cuestionamientos a la Fiscalía, pérdida de credibilidad de la Fiscalía.
una cosa es objetiva, los cuestionamientos. La pérdida de credibilidad es absolutamente subjetiva. Para algunas personas ha perdido credibilidad, tal vez para otras no. Pero además, una viene después de la otra. Entonces, todos estos ataques no están en el mismo plano. Por esos cuestionamientos, por esas críticas, que está buena la de la libertad de hacerlo y demás, pero depende de dónde se hagan y cómo se hagan, es lo que lleva a una pérdida de credibilidad. Y esa pérdida de credibilidad es lo que lleva a no tener instituciones fuertes, seguras y demás, y que después los oyentes las califiquen como de otros países y que pero en realidad entiendo la preocupación y creo que la tenemos todos. No, yo quería poner un factorcito más arriba de la mesa, que es el hecho de... Se ríe Fernanda. ¿Por qué No, te reís? yo quiero agregar algo Uno también. más. Bueno, no, me reí ¿Cuántos de que quería poner otro arriba de la mesa. Déjame poner La tertulia entera de no sé si lo que cambió es el manejo de la fiscalía, que ahora hay una involución, entre comillas, del manejo fiscal o de la profesionalización, o es que quedó en evidencia porque tenemos redes sociales y democratización de la información y de la mediatización. Entonces, a mí me deja, por lo menos, el pensar si es una cosa o es la otra. Y si llega a ser... no importa, teniendo en cuenta que fuera así y ahora quedó en evidencia o que se empezó a maniobrar de manera equivocada porque tenemos factores redes sociales que antes no teníamos, o que la información se filtra, los WhatsApp que antes no existían, entonces era un medio menos para filtrar cuestiones. La prueba se filtra. Las pruebas se filtran, todo se filtra. Bueno, es momento de replantearnos, señores, como institución fiscalía, ver de qué forma se puede protocolizar para que esas cosas ya no pasen más. O que esté penado, o que se vea también qué tipo de protocolo tienen que tener los fiscales para el manejo de los medios. Algo hay que empezar a hacer, digo, pensando propositivamente a futuro, ¿no? No, y qué se ha hecho, y esto no es por responsabilizar a la persona individual Juan Gómez personalmente, o sea, sino que estoy hablando del fiscal de corte, no de la persona estrictamente. Pero cuando tú mencionabas esto de Cirey, también un poco tenía que ver con lo que mencionaba Eleonora, que me traía esto, bueno, en el cuidado de la institucionalidad de la fiscalía, y el rol no era, o sea, si la fiscal hizo correctamente su trabajo, como hasta ahora está arriba de la mesa, porque el fiscal de corte no dijo lo contrario, entonces entendemos que la fiscal de corte hizo correctamente su trabajo, ¿por qué no se blinda a su dependiente? ¿Por qué no se toma una actitud referida a los medios, referida a filtraciones, diciendo, muchachos, hasta acá se llevó? ¿Qué pasó con la investigación administrativa de las filtraciones? ¿Quién es responsable? ¿Es fiscalía o es la policía o son los abogados parte? ¿Quiénes son los responsables de esas filtraciones? Porque eso también, quizá lo más rápido siempre es señalar a la fiscalía, pero tampoco tenemos el resultado de esa investigación administrativa. Entonces, eso es lo que colabora también al cuestionamiento. Y a la hora de decir, esta fiscal hizo correctamente su trabajo, ¿por qué no se la blinda? ¿Por qué no se la respalda? ¿Por qué como jerarca no se la respalda? Mirá. Yo creo que eso fortalece a la institución también. Quizás cierre con lo que venís diciendo este mensaje del el maestro de Tres Cruces. Así firma Fernando, que dice: realmente el único adjetivo que se me ocurre para el trato en el que se sumergió a la fiscal Fossati es repugnante. Desde ningún ámbito se la ha respetado jamás, ni profesional ni humanamente. No sé si es así, pero a lo que voy es, yo creo que tu jerarca, cuando tus dependientes hacen correctamente su trabajo, lo que corresponde es blindarlos, respaldarlos y justamente desmantelar todo tipo de dudas que se pusieron arriba de la mesa por parte del abogado leal, por parte del Frente Amplio. Acá se hicieron un montón de cuestionamientos personales al trabajo de la fiscal Fossati y en ningún momento Juan Gómez, el fiscal de corte, salió a decir: esta fiscal, parte de esta fiscalía, hizo correctamente su trabajo. Sí, no hay una espaldarazo. No. Dice un oyente, casi al comienzo de esta discusión, un mensaje que llegó cuando estábamos empezando, dice Vicente: esto de la fiscal es un teleteatro venezolano o un teleteatro turco. Bueno, acá tenemos una venezolana. Nacionalidades, Eleonora, turco, venezolano. Es un teleteatro venezolano. Bueno, pregunta, ¿es un teleteatro venezolano? ¿Es un teleteatro turco? ¿Por qué se le dedica 30 minutos de la tertulia? ¿Hay tanta gente a la que le importa eso? Pregunta el oyente. Y no sabe el oyente
la cantidad de mensajes que vinieron a continuación una vez que empezamos a tratar este tema. Los oyentes, la audiencia está apasionada con este asunto, primero. Segundo, no sabe el oyente cuántos oyentes demandan que este tema se trate. Cuando, a ver, el tema del caso Astesiano / la fiscal Fossati podría estar en la tertulia todos los días. Todos los días. Es más, algunos días tendríamos que dedicarle 2 bloques enteros, ¿no? Bueno, cuando hay un día en el que el tema no está, cuando hay un día en que no lo ponemos, arrecian las demandas. Cuestiona por qué no lo hacen. ¿Por qué no pusieron el tema de la fiscal Fossati o el caso Astesiano? Vienen los mensajes. Ayer cuando ¿Están protegiendo a quién? Sí, ¿Qué sí. campaña Ayer cuando me integran? escribió Rodrigo, Sos el parte del productor, blindaje, y me Cotelo. dice, tal tema va a ir, y yo le digo, pero ¿cómo no fue hoy? No, claro. Bueno, ayer- a mí- Pero ayer había una mesa Ayer específica. había mesa de análisis internacional. Y entonces, por supuesto, aparecen claro. oyentes que dicen, No, qué no casualidad hablaron. que pusieron mesa de análisis Son internacional. amigos de Es Gómez. para no tratar lo último del caso O Fossati. de Jorge Díaz. ¿no? O Claro. Jorge Díaz. O, ¿no? Total, ya que está. No, es impresionante, pero me pareció que valía poner este mensaje de este oyente para dar cuenta, por lo menos brevemente, de todo lo que remueve este asunto, para un lado y para el otro. Sí. Porque también estoy seguro que tenemos oyentes en este momento que dicen, paren, ya está. No hay otra cosa para discutir. También pasa, ¿no? Lo que pasa es que yo, por lo menos yo soy partidaria de que hablar las cosas y darle un análisis desde distintos enfoques, como se hace en esta tertulia, ayuda también un poco a sacarle la carga de misticismo y de más especulación de la que ella puede llegar a tener. O sea, hablarlo para mí es lo más sano. Lo que pasa, yo creo que sí, y estoy de acuerdo, y esto que te decía mismo, a mí me pasaba que a las 7 de mañana me subo al auto y está la radio prendida y yo ya estaba esperando día a día a ver los comentarios, porque ustedes recuerdan que en diciembre, noviembre, leían los chats del día anterior, Claro. y era como horario señalado para eso, claro. y bueno, sí, nos esperamos y creo que nos queremos, porque mucha gente todavía... A mí me pasa, yo no tengo muy claro qué ha pasado y qué no ha pasado Porque todavía. hemos Quiero hablado que alguien más me lo aclare, porque hemos hablado más de los tan fiscales sí, que de la causa en sí. Ya volvemos, hay otro tema en la tertulia de hoy.